Blanca Nenina Lescano, quien es integrante de la Asociación de Familiares de Personas Detenidas por Razones Políticas, Gremiales y Sociales, y que además esta asociación integra la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Nenina, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Encantadísima de estar acá. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Sobre todo en este momento, Nenina, que nosotros decimos, lo venimos comentando desde el año pasado, ¿no? Como en definitiva una discusión política que parecía de intereses, de internas en distintos espacios políticos, veíamos nosotros como que iba fomentando y dejando el campo orégano para el crecimiento de la derecha. Y ustedes desde los organismos de derechos humanos venían advirtiendo esto que decíamos, parece que tienen un sensor, ¿no? Y bueno. ¿Y con qué se encuentran hoy? No, son muchos años. Claro. Muchos años porque yo vengo desde el Cordobazo, digamos. O sea, que varias dictaduras militares. Y en ese análisis percibimos muchas cosas, además, más que evidente lo que está pasando en América Latina en general, con los golpes de Estado que han estado próximos a la Argentina, y esto ya lo veníamos viendo, y nosotros como mesa incluso presentamos el año pasado, porque veíamos que el Estado en sí mismo y el proceso del Ministerio de Educación no se estaba tomando en discusión todo este problema, todo lo que fue el terrorismo de Estado, la memoria y todo lo demás. Y el crecimiento realmente del negacionismo lo veían en todas las organizaciones, en todos, a nivel nacional incluso. Y nunca se pudo establecer una política que contrarrestara todo eso, ¿no? Y bueno, llegamos a la situación que llegamos en la actualidad, con que volvemos a retroceder a discusiones que ya consideramos como país que estaban totalmente superadas del nunca más, ¿no? Y bueno, en realidad, si uno se pone a profundizar un poco más, digamos, que hubo toda una lucha de la democracia para establecer y poder, ¿cómo te puedo decir?, en algunos momentos poder aclarar a la población qué es lo que había pasado en este país por los sobrevivientes, por los expresos, por las madres, por las abuelas, por los familiares. La ley de la memoria que está frenada en diputados tiene por objeto esto, lo que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente, porque cuando nosotros presentamos la ley, ¿no es cierto?, en diputados, había una comisión de derechos humanos que estaba la diputada Cartucci y nos dijo, bueno, ya escuchamos la versión de ustedes, ahora vamos a escuchar la otra. Esa era la diputada de derechos humanos del PJ de Salta. Y eso nos mostró, y hasta ahora el silencio más absoluto con respecto a esa ley de memoria. Y el proceso también del Ministerio de Educación, que hablamos del 24 de marzo, hacíamos grandes marchas, pero en las escuelas no se hablaba, o si no se hablaba de un acto tipo protocolar, sin profundizar. Y en algún momento algunos docentes querían profundizar y fueron cuestionados por las autoridades. O sea, no había una política de Estado fuerte para, no te digo para decir lo que se quiere decir, sino para provocar la discusión, que más no sea de las nuevas generaciones. Inclusive, ¿no?, sobre hechos más recientes, porque imaginamos que hay jóvenes que están votando hoy y que ni siquiera vivieron, digo, como protagonistas o tienen frescas todavía las consecuencias, por ejemplo, de 2001. Imagínense que esa corta historia que tienen y ya votan por ahí, hay, digo, falta de acceso a la información, a la formación cívica inclusive, claro, ¿no? Y con todos estos, digamos, con todos los medios y todas las nuevas redes sociales y todo lo demás, las generaciones nuevas son todo inmediato, sí, y no profundizan, incluso está pasando en las escuelas eso de la no profundización de determinados temas. Pero sobre todo este asunto del crecimiento de esta derecha ya directamente muy fascista, y ya no solamente negacionista, sino que además reivindica todo lo que fue en los juicios del terrorismo de Estado, que son la gente que está por crímenes de lesa humanidad, reivindicando, diciendo que es toda mentira, que es todo falso, que no son 30.000, que esa pobre gente que hoy es anciana, que está sufriendo cárcel, cuando en realidad los familiares desaparecidos, nunca hicimos justicia por mano propia, sino esperamos los juicios, que se sacaran las leyes de obediencia al debido y punto final, y la justicia que juzgó a esos genocidas, y también explicar qué es terrorismo de Estado, porque esta señora
que hoy que provocó toda esta reacción de mucha gente a nivel nacional, Villarroel, que va a ser que la candidata a vicepresidente del candidato supuestamente más votado, porque mucha gente no fue a votar. Y que esperemos que vaya mucha Que gente. espero que y sume eso su voto, ¿no? tome conciencia y realmente la gente reaccione como reaccionó cuando pretendieron hacer el 2x1, ¿no se acuerdan? Salió la gente a la calle, Sí, ¿no? sí, sí. Para liberar a los genocidas. Entonces, los juicios se hicieron con todos los elementos y garantías de la justicia civil, con todos los jueces, con los fiscales, con defensores, etcétera, y con todas las pruebas que se podían presentar y con testigos, o sea que fueron juicios civiles y esas personas que hoy esta señora alcanza a decir que fueron enjuiciados injustamente y que realmente no eran juicios válidos. Pero y la responsabilidad de la legislatura acaba, ¿no? Un espacio a la discusión de la democracia, autorizando un acto de este tipo, no solo negacionista, sino que reivindica, es inexplicable también, ¿no? Claro, incluso negando, porque decía ella que la justicia penal no permitía juzgar con retroactividad, pero resulta que de ignorancia, o usada la ignorancia, de que realmente los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y eso no lo decimos en la Argentina, lo dice tratados internacionales, que no prescriben los crímenes de lesa humanidad, por eso fueron juzgados los genocidas y el terrorismo de Estado. Ahora, Nenina, son por lo menos llamativas las declaraciones de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, diciendo a lo mejor no habría que darle tanta importancia a lo que diga o haga Villarroel, porque eso es precisamente lo que ella quiere. ¿Cómo se hace uno para no darle importancia a este tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que es importante la reacción sobre todo de la gente joven, que en este momento fue a repudiar, y la reacción por lo menos que se dé cuenta en la población en general de qué está en juego. ¿Qué está en juego? Posiblemente lo dijo como una forma de Abuelas de no permitir el enfrentamiento, a lo mejor entre sectores, pero con la mejor predisposición para que eso no ocurra. Pero realmente yo creo que las generaciones jóvenes tienen que saber la diferencia que hay entre terrorismo de Estado y terrorismo que habla esta señora, usando términos para confundir. Claro. Entonces, ¿qué es el terrorismo de Estado? Es un Estado represor, exterminador, porque fue exterminador, porque no solamente fueron situaciones de los presos, sino que hubo gente que todavía no hemos terminado de desenterrar cuerpos de desaparecidos. Todavía sigue las exploraciones en Campo de Mayo. Actualmente sigue el juicio. Operativo Independencia y Campo de Mayo, porque hay enterratorios que todavía no se encontraron. Y yo personalmente quisiera, yo creo que mostrando nada más lo que es Pozo de Vargas, que hoy ya se terminó la causa de Pozo de Vargas, creo que lo están tapando, yo no lo taparía. Yo lo tendría para que vayan las escuelas a ver lo que es ese pozo, a donde se encontraron 110 identificados seres humanos y por lo menos 10 o 20 que están los restos, pero no están identificados porque no hay elementos de comparación. Por eso se sigue pidiendo los ADN. Y también la situación de muchos nietos recuperados, pero otros que murieron con su madre. Sí. Entonces esos 30.000 que hablamos nosotros, son todos esos que ahora incluso los antropólogos forenses están identificando junto a los cuerpos de algunas desaparecidas, presas, que tuvieron sus hijos en detención y traen los restos de sus propios hijos. Son tremendas, son o sea, son cosas muy fuertes de explicar, muy fuertes de explicar. Entonces crees que es una película de terror, que nunca, que cómo puede ser que haya sucedido todo eso. Entonces la gente joven cree que uno está fantaseando con todo eso. Y Nenina, pensando en cómo se enfrenta todo esto, porque nosotros decimos, ustedes de los organismos vienen advirtiendo todo este avance de la derecha, pero hubo reacción tardía de los espacios políticos, espacios de poder acá en Salta. Dejemos eso para después. ¿Qué se hace ahora? Que se han empezado a juntar y que se están organizando para salir
si se quiere recuperar. Bueno, algunos votos nosotros perdidos. seguimos nuestra política de siempre. En realidad, hace bastante tiempo que la militancia en derechos humanos, por lo menos familiares, mucha gente no hace política partidaria Claro. con los derechos humanos para que puedas hablar desde todos los lugares y además para seguir denunciando al Estado cuando hay violaciones a los derechos humanos en la Claro. actualidad. Sí, sí, y sí. en democracia sabemos que hay gatillo fácil, sabemos todo lo que ocurre con las leyes estas represoras que de alguna manera ha hecho el gobierno de Jujuy y lo ha hecho también relativamente en Salta cuando hay represión en la calle, ¿no? Entonces, para hablar desde ese lugar, ponemos en evidencia el Estado cuando el Estado viola los derechos. Bien, entonces, ahora nosotros no hacemos política partidaria, pero creo que sí, como derechos humanos y como testimonio, tenemos que explicar a la sociedad los riesgos que se corre con esta gente que ya es una ultraderecha, nazi, porque además reivindican el nazismo. Porque este señor que es el candidato a presidente ha ido a España a reivindicar el nazismo. O sea, que ya trasciende las fronteras de Argentina su política, diciendo que hay que acabar con los zurdos y hay que reivindicar todo lo que fue el nazismo. Y las políticas ultraderechas que se están dando en Europa, por supuesto, levantan esa bandera. Entonces yo creo que la situación es muy grave. La que está en nuestro país como coyuntura electoral muy próxima, pero además todo el proceso que se está dando en América Latina y en el mundo. Y todos los países están peleando y están esperando a ver qué pasa con Argentina. ¿Qué pasa con Argentina si Argentina va a terminar en esa estructura de ultraderecha? Porque entonces, ¿qué va a pasar con todos los países próximos? O sea, somos de alguna manera un modelo, ¿no? Sí, 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 Y sí. creemos que se está dando un segundo plan Cóndor. ¿Cree Eso que es otra. 45 días van a ser suficientes para tomar conciencia de quiénes son Milei y Villarruel? Y bueno, nosotros en general hacemos lo que políticamente hemos hecho siempre. O sea, a donde vamos decimos todo esto para que la gente realmente sepa profundamente. Lamentablemente el Estado provincial, que se dicen democráticos, los diputados, los senadores, que en definitiva son el resultado de la democracia, porque si no, no existirían, tendrían que salir a hablar. Y tendrían que dar ejemplo de qué significa un proceso democrático y qué significa una democracia. Y cuando usted, Nenina, la vuelva a esta frase tan dura que acaba de decir, que creen que se está dando un segundo plan Cóndor, ¿quién está detrás? ¿Los mismos que estuvieron el primero? Y sí, porque en este caso, porque además los golpes militares no venían solamente para exterminar una determinada cantidad de población, que podía ser que plantearan otro tipo de sociedad con más justa, sino que además ahora vienen por todos los recursos naturales. O sea, las sociedades estas tienen necesidades, así como lo explotó en África, El acuífero Asia, guaraní, y toda la vienen el por litio. eso, o sea, quieren sometimiento de los pueblos. Por eso el golpe en Bolivia, por eso lo de Lula, por eso lo que está pasando en Ecuador, que ahora también están en elecciones, por eso hay preso en Perú un presidente, que incluso hay tropas norteamericanas en Perú, Claro. que ha llamado la usurpadora, la vice del presidente que está preso. Y también se están dando elecciones, ¿no es cierto?, en Honduras, en todos lados, o sea, y en todos lados están interviniendo situaciones que por eso nosotros decimos que hay un segundo plan Cóndor. Porque hay un acuerdo de que determinadas políticas en los países no se hagan políticas de soberanía de los países con sus recursos, sino que sean políticas de entrega, Claro. ¿no? Sí, sí, De entrega, y lamentablemente nosotros siempre estamos en el borde, porque nunca tenemos claro hasta dónde vamos a entregar las cosas y hasta dónde vamos a estar sometidos a todo ese poder. Y bueno, y las grandes ciudades en este momento tienen los recursos de las poblaciones latinoamericanas. Ojalá se revierta esto. Nenina, gracias por este tiempo. como Bueno, siempre. gracias a Muchas ustedes gracias. por todo, y bueno, nosotros lo que queremos hacer un poco es advertencia y en Salta sobre todo, ¿no?
Así es. No tengamos solamente la figurita de Güemes en un museo, sino que pensemos que fue Güemes y volver a recuperar lo que son la soberanía y los procesos de liberación nacional. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Recibirla y escucharla. Gracias, Nanina. Bueno, gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con más acople.